Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer para mí estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva edición de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el intestino irritable. Nos acompaña la doctora Laura Castro, quien es coloproctóloga, y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho de este tema. Así que quédese con nosotros porque el programa inicia en este momento. Gracias a usted que nos escucha en el podcast o que nos mira en el video podcast. Empezamos con la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. El intestino es un órgano que forma parte de nuestro sistema digestivo y su función principal es la absorción de los alimentos. Es por eso que te vamos a contar algunos datos curiosos sobre el intestino. Es apodado hace algunos años como el segundo cerebro. Posee más neuronas que la espina dorsal y cuenta con un sistema nervioso autónomo. Puede funcionar solo. Es gobernado por el sistema nervioso entérico, que se encarga de controlar el aparato digestivo. Además, el 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. Es por esto que puedes ser más vulnerable ante enfermedades como una gripe si tienes problemas intestinales. Mide entre 5 y 7 metros aproximadamente y esto lo convierte en el órgano interno más largo de nuestro cuerpo. Se divide en dos partes, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino además contiene cerca de 100 millones de neuronas, las cuales se encuentran en las paredes del tubo que recorre desde el esófago hasta el ano. Estas permiten sentir lo que ocurre en el intestino y su contenido, y además la absorción de nutrientes y el trabajo de la digestión. Muy pero muy interesante esta píldora del conocimiento para que usted la ponga en práctica y hoy ya sabemos un poquito más acerca de los intestinos. Con esta introducción, ¿qué le parece si hoy sí pasamos a la plática? Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en la plática del día de hoy. Vamos a conversar sobre el intestino irritable con la doctora Laura Castro, a quien le damos la bienvenida en este momento. Muchísimas gracias a Clínica 123 SB por permitirme participar y aclarar todas las dudas sobre el tema. Bueno, pues empecemos de una buena vez y empecemos definiendo, ¿qué le parece, doctora? ¿Qué es el colon irritable? Bueno, realmente que es la enfermedad o más bien patología que la gente comúnmente la describe como colitis nerviosa, pero el término médico para describir esta enfermedad es el síndrome de intestino irritable y no es más que una enfermedad que se caracteriza porque se acompaña de signos y síntomas que van a desarrollarse debido a la sensibilidad aumentada del sistema digestivo hacia ciertos factores detonantes, ya sea los alimentos, el estrés o ciertas enfermedades. ¿Esta situación nos puede aquejar a cualquier edad, doctora? Realmente sí. Generalmente estamos un poquito más predispuestas las mujeres que los hombres y puede aparecer desde la juventud o niñez y acompañarnos el resto de la vida, porque es una enfermedad que se clasifica como trastorno de la fisiología por una alteración en la sensibilidad, como lo dijeron también ustedes en su cápsula informativa, del sistema nervioso propio del aparato digestivo.
¿Por qué es que las mujeres pudieran estar más proclives a sufrir esto? Normalmente se describe por el cambio hormonal que nosotros tenemos en el desarrollo del ciclo menstrual, pero también pues puede ser caracterizado por el manejo del nivel de estrés. O sea, sin embargo, no es que esté diciendo que característicamente solo las mujeres lo vamos a padecer, pero siempre hay una predisposición un poco mayor hacia la mujer que el hombre. Entonces quiere decir que el ciclo menstrual puede ejercer alguna influencia en toda esta situación. Totalmente cierto. Como en el ciclo menstrual sabemos que hay una fluctuación, elevación y disminución de ciertas hormonas según el periodo en que se encuentre la mujer. Cuando hay el descenso y el aumento de alguna de ellas, pues nosotros estamos un poquito más predispuestas a sentir o más bien tener mayor sensibilidad en el sistema digestivo, lo que nos predispone a estar un poquito con mayor distensión, problemas para evacuar, que se nos cambia nuestro patrón defecatorio, que se nos acompaña con la diarrea, con el estreñimiento, y pasa el periodo menstrual y ya estamos como que sin nada. Así que realmente, pues lastimosamente puede estar asociado a padecer cierta sensibilidad en el sistema digestivo. ¿Y cuáles son los síntomas del colon irritable? Bueno, para que nosotros podamos diagnosticar en sí a un paciente como un síndrome de intestino irritable, es más bien un diagnóstico por descarte, que tienen que cumplir cierta definición bastante específica. Es aquel paciente que tiene síntomas al menos 3 veces a la semana en la frecuencia de los últimos 3 meses en el año de forma consecutiva. ¿Por qué? Porque algunas veces pues, podemos padecer un poquito de dolor, incomodidad y malestar de forma eventual y no estamos encajetados en que somos un paciente que padece de síndrome de intestino irritable. Pero los síntomas más frecuentes son aquel dolor o disconfort abdominal que puede acompañarse de cambios en la frecuencia o en la forma evacuatoria, dificultad para la expulsión de los gases, dolor abdominal que mejora con las evacuaciones. Generalmente ese es el tipo de criterios diagnósticos que nosotros utilizamos para poder diagnosticar el síndrome de intestino irritable. ¿Qué tiene que ver el estrés con todo esto? Excelente pregunta. Pues cuando nosotros estamos bajo el proceso de estrés, se liberan muchas neurohormonas que tenemos muchos receptores en nuestro sistema digestivo. Y estas neurohormonas nos mantienen en el estado de alerta en el proceso de estrés y pues llegan a los receptores del sistema digestivo y también producen su efecto en él. Pues luego que hemos pasado el efecto de estrés, nuestro sistema digestivo ya estuvo en contacto con las hormonas como es el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y esto produce directamente cambios en la forma de movilidad del intestino, como aumento de la distensión del mismo y aumento de la sensibilidad. Por eso es que la mayoría de estos síntomas puede estar asociados a procesos de estrés. Y en el caso de la alimentación, ¿cuál es el papel que juega? Bueno, como también explicaron perfectamente bien en su cápsula, pues el sistema digestivo es uno de los órganos principales de entrada que entra en contacto con los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, pues nuestro sistema inmunológico es el primer sistema de defensa. Y como comencé diciéndoles, esta patología o este síndrome está caracterizado por tener una sensibilidad aumentada. Entonces, cuando estamos sometidos a ciertos alimentos que van a producir una mayor sensibilidad, una mayor distensión en mi sistema digestivo, el reflejo es que él se distiende y empiezan los cambios en la motilidad, ya sea con las contracciones que caracterizan el cólico abdominal o parálisis que conllevan al estreñimiento o contracciones fuertes y persistentes que pueden llevar al paciente a la diarrea. ¿Cómo no? También hablando de alimentos, ¿verdad? Que pueden jugar un papel bien importante en toda esta situación. ¿Hay algunos alimentos que pudieran ser detonantes del colon irritable? Sí, excelente pregunta. A mí me gusta explicarle mucho a las personas que tienen la duda del síndrome de intestino irritable, y es que la sensibilidad es bien personal. Por ejemplo, lo que a un paciente le produce sensibilidad a cierto alimento puede ser que a la otra persona no le suceda.
Sin embargo, en regla general tenemos algún listado, grosso modo, que nosotros le decimos al paciente que debe de limitar. No es que en su vida no pueda consumir, pero se ha visto que hay ciertos alimentos asociados a detonación de crisis de síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, el consumo de lácteos enteros, de grasas no procesadas, alimentos, por ejemplo, las leguminosas, los frijoles enteros, los garbanzos, los ejotes, el brócoli, el repollo, la coliflor, el rábano, el ajo, la cebolla, que pueden desencadenar un poquito de distensión y pues alteraciones como dolor y cambios en la forma de ir al baño. Sin embargo, a mí sí me gusta que el paciente le quede claro que la mejor forma de detectar cuál es el alimento que le da sensibilidad es llevar el diario de la dieta. Es tedioso, hay que apuntar lo que se come todos los días, pero es la mejor forma de identificar qué alimento le produjo alguna alteración o sensibilidad en el momento de la digestión. Y en cuanto a los hábitos de sueño, doctora, ¿tiene algo que ver también, así como el estrés? Sucede que nosotros tenemos un ciclo de sueño, un ciclo circadiano, que pues nosotros tenemos que dormir, aunque también eso es bien personal. La cantidad de horas necesarias que yo necesito no es la misma que necesita otra persona para recuperar las energías completas. Sin embargo, aquel paciente que padece de insomnio o de problemas para conciliar un sueño profundo, hay mayor liberación de la hormona de cortisol, que fue, como les comentaba, la hormona del estrés, que va a producir cierta sensibilidad aumentada, o más bien que el sistema digestivo siempre va a estar en estado de hiperreacción a cualquier estímulo, por el más mínimo que sea. Si yo no estoy durmiendo bien, mis crisis se van a desencadenar mucho más fácil. Y en cuanto al sedentarismo o, al otro lado también, el ejercicio físico, ¿tienen algún papel que jugar en todo esto? Bueno, realmente que la persona sedentaria puede padecer un poquito de problemas evacuatorios, más no, sin embargo, significa que el paciente que no hace ejercicio va a tener síndrome de intestino irritable, para nada. Sin embargo, el paciente que ya ha sido diagnosticado con el mismo debe de hacer actividad física, porque la actividad física de forma regular mejora el flujo sanguíneo, el hecho esplácnico, para que lleguen las endorfinas y una mejora flujo sanguíneo, para que haya una mejor motilidad gastrointestinal y por ende menos síntomas digestivos. ¿Y la herencia, digamos, la genética juega algún papel en todo esto? Realmente no es porque toda mi familia tenga que yo voy a tener, pero sí se ha demostrado, por ejemplo, que hay ciertos personalidades que están un poquito más predispuestas al desarrollo, y eso sí puede ser un poquito de herencia. Aquellas personas que son un poco más reactivas, más nerviosas de lo usual, que manejan más difícilmente el estrés, tienden a padecer un poquito más de síndrome de intestino irritable. Muy bien, y vaya, si yo tengo el colon, el intestino irritable, ¿qué sucede? Le voy a poner dos escenarios, claro, ¿verdad? Que son de la vida diaria, cotidiana. Yo tengo este problema. ¿Qué sucede si me pongo a aguantar hambre? ¿Y qué sucede si me doy un atracón? O sea, los dos extremos. Ok, cuando nosotros tenemos un periodo de ayuno prolongado, lo que sucede es que pues nuestro sistema digestivo el estómago siempre está produciendo ácido clorhídrico. Claro que pues cuando yo voy a comer, esa producción aumenta para ayudarme a la digestión. Sin embargo, en el ayuno prolongado también ese exceso de ácido clorhídrico pues tiene que vaciarse, y en el vaciamiento gástrico pues es liberado tanto el intestino delgado como el intestino grueso, y esto me puede predisponer a mí a todos los trastornos funcionales y digestivos que afectan desde el estómago, como la dispepsia, el reflujo, hasta el intestino delgado y el colon, como es el síndrome de intestino irritable. Ahora, comer en exceso y comer mal en los atracones también va a producir una dificultad digestiva, una mayor producción de gases y por lo tanto una sensación de plenitud y llenura que nos puede llevar a un disconfort. Por eso es que ambos extremos pueden perjudicar la salud digestiva en general. Pues sí, porque normalmente cuando en un día a día, en un día normal, el estrés, el movimiento y todo eso, de repente a lo largo de la jornada que solo tomé café, tuve que hacer esto, a la hora del almuerzo tuve que ir al banco, cosas por el estilo, llegamos a la noche
y en la noche dice, hoy sí, ya en la casa voy a comer, y entonces ahí me fajo, ¿verdad? Entonces, por eso le hacía esta pregunta, porque creo que es bien importante reflejar los hábitos usuales que muchas personas tienen. Sí, la verdad es que eso es perjudicial en general, no solo para el sistema digestivo, pues porque estos ayunos prolongados y en lo cual yo solo voy a tener tiempo de hacer un solo tiempo de comida, valga la redundancia, entonces en ese tiempo de comida yo voy a querer comer todo lo que no me comí en el día y ahí vienen todos los problemas, o sea, de insomnio, de reflujo, de gastritis, síndrome de intestino irritable y por qué no hablarlo también de aumentar de peso, porque pensamos que como no hemos comido tenemos el derecho a comer más y comemos de no tan buena calidad porque pensamos pues me lo merezco y realmente no es una buena costumbre ayunar por periodos prolongados y luego compensar ese tiempo que no he ingerido ningún alimento comiendo en exceso. Por eso es que siempre hay que andar algún refrigerio saludable para no estar esos periodos prolongados de tiempo en ayuno. Vaya, hablando de refrigerios saludables entonces, ¿cuáles pudieran ser? Vaya, vimos que algunos alimentos como que nos detonan el colon. Las crisis. Ajá. La crisis, correcto. Ahora, ¿cuáles nos pueden ayudar? Bueno, la mayoría de los alimentos o digamos que la dieta del salvadoreño que consideramos balanceada es que lleve alguna proteína, carbohidratos y alguna fibra en forma de vegetales, frutas o ensaladas. Es realmente la forma saludable y adecuada de comer y balanceada. Entonces nosotros pues le decimos a los pacientes que debemos de consumir suficiente agua, al menos 2 a 3 litros para mejorar la calidad del sistema digestivo y también ingerir la fibra aumentada en la dieta. Pues la fibra la encontramos en los cereales integrales, en la linaza, en la avena, en las frutas, en las verduras y estos pues nos ayudan a no solo tener una buena salud digestiva, sino que se ha demostrado que el paciente que tiene un consumo adecuado de fibra y de agua previene el aparecimiento, yo sé que no es el tema, pero previene el aparecimiento tanto de crisis de colitis como con estreñimiento, como también el aparecimiento de enfermedades específicas del colon, como son los pólipos, los divertículos y por qué no hablar, si mejoramos la calidad de la digestión y podemos mejorar la calidad de la evacuación con la fibra, estamos previniendo todas las enfermedades anorrectales que pueden afectar al paciente que tiene un síndrome de intestino irritable que se acompaña predominantemente de estreñimiento. Vaya, hablando de hábitos, le voy a mencionar 2 hábitos muy comunes en la población y que me diga qué impacto tienen en toda esta situación. Okay. El fumar y el beber alcohol. Ok, realmente que el consumo de tabaco afecta todos los sistemas, no solo el sistema digestivo, y son nocivos directamente para la mucosa del intestino delgado y del colon, porque cuando nosotros fumamos no solo pues se absorben las toxinas a través del sistema pulmonar y mandan a la circulación sanguínea, sino que también queda el alquitrán y algunos componentes de oxidación en la boca que los deglutimos. Entonces, esto produce una lesión directa en la mucosa. Vaya, y entonces, ¿qué sucede en el caso de las personas que tienen hipertensión o diabetes? Bueno, realmente no es que ambas patologías vayan a estar predisponiéndole al paciente síndrome de intestino irritable en sí. Sin embargo, los medicamentos de uso crónico pueden tener efectos secundarios que pueden producir cierta irritación. Por ejemplo, aquellos pacientes que consumen metformina para el tratamiento de la diabetes o glibenclamida o pueden desarrollar ya sea diarreas o estreñimientos, aunque a medida que el paciente pues va creando esa tolerancia, los síntomas desaparecen. Sin embargo, hay quienes pues los síntomas se perpetúan y deben de cambiar medicación. Esa parte sí la tienen que manejar con el especialista que les está tratando las enfermedades. De igual forma, hay ciertos antihipertensivos que pueden predisponer al paciente a desarrollar estreñimiento porque resecan la mucosidad y por ende pues hay una menor movilidad del bolo fecal y por ende predisponer un poquitito al desarrollo de estreñimiento. Pero no es que todo paciente con hipertensión y diabetes
vaya a desarrollar síndrome de intestino irritable. Ahora, con la diabetes hay un punto. El paciente que tiene diabetes de larga evolución puede desarrollar algo que se llama neuropatía diabética, y es que pues hay una afectación de las terminaciones nerviosas que le dicen al sistema digestivo cómo funcionar, y ellos sí pueden estar predispuestos a desarrollar a la larga diarreas crónicas o cambios del patrón evacuatorio como un estreñimiento, pero eso es parte de una neuropatía diabética, no forma parte en sí del síndrome de intestino irritable. ¿Y esto del síndrome del intestino irritable es lo mismo que la colitis? Así lo conoce la gente porque pues piensa que todo lo que se inflama es el colon, pero realmente en la patología del síndrome de intestino irritable está escrito que la sensibilidad y los cambios en la motilidad y la funcionabilidad afecta tanto al intestino delgado como al intestino grueso. Entonces pues realmente decir que colitis es solo porque es el colon es un término mal utilizado. Y si tengo este síndrome, ¿me voy a curar algún día o qué me espera en la vida? Una vez que ya me lo diagnosticaron, ¿cómo voy a vivir? Ay, excelente pregunta. Ese es el temor de la mayoría de las personas. Pero realmente es un trastorno funcional digestivo que te va a acompañar toda la vida, que se va a caracterizar por tener periodos de crisis y periodos de remisión, cuyas crisis pueden ser desde leve hasta muy severas y estar desencadenadas ya sea por estrés, alimentos o ciertas enfermedades que afectan el sistema digestivo como parásitos, virosis, etcétera, infecciones bacterianas. Sin embargo, es una enfermedad, como dije, crónica que no tiene cura, como la hipertensión, como la diabetes, pero es una enfermedad benigna que no va a predisponer al desarrollo de ninguna otra patología que comprometa la vida. Sin embargo, sí puede dar como alteraciones en la calidad de mi vida, pero en las manos de cada paciente está tener una buena salud digestiva, logrando identificar cuáles son los detonantes y saber que cuando inicia una crisis debo de tener mis medicamentos prescritos por un médico para iniciar tratamiento lo antes posible para evitar que las crisis se me salgan de las manos. Acaba de decir algo bien importante, doctora. Acaba de decir, yo ya tengo que tener los medicamentos prescritos por un médico. Y nosotros sabemos que en nuestra cultura hay mucha automedicación y resulta que, fíjate que mi tía padece de esto y entonces cuando le dan crisis se toma esto. Claro. ¿Qué pasa cuando nos automedicamos? Realmente que la automedicación es una costumbre que no deberíamos de nosotros estar manteniéndola, porque específicamente el medicamento que le prescriben a mi vecina, a mi tía, a mi amiga, probablemente no sea el ideal para mí, porque todo medicamento tiene un mecanismo de acción, cuyo en este caso sería quitarme el dolor, ayudarme a la expulsión de los gases, regularme mi forma de evacuar. Sin embargo, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, no es lo mismo la reacción fisiológica de un paciente hacia el otro. Por ende, si va a ser una enfermedad de larga evolución que le va a acompañar toda la vida, va a ser más adecuado consultar al especialista para que le prescriba el medicamento específico para las características de cada quien, porque dijimos que puede ser con diarrea, con estreñimiento o solo con dolor, y el peor de los casos cuando se combinan ambas cosas, dolor, diarrea y estreñimiento. Entonces lo mejor es consultar para que el médico tratante les dé el tratamiento específico y adecuado para cada caso en específico, y ya con esa prescripción nosotros tener estos medicamentos de base para futuras crisis. Muy bien, hasta acá llegamos en esta ocasión de Clínica 123 SB. Hemos estado hablando acerca del síndrome del intestino irritable con la doctora Laura Castro, quien es coloproctóloga y a quien le damos las gracias por darnos un poquito de su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y espero que pues hayamos aclarado todas las dudas. Antes de irnos, doctora, regálenos cómo la podemos contactar en redes sociales, teléfono, etcétera. Perfecto, me pueden encontrar en mis redes sociales, Instagram y Facebook como doctora Laura Castro o llamando directamente al 2510-5732. Muy bien, entonces muchas gracias a usted que ha llegado hasta este momento de este podcast o video podcast. No se vaya porque esta cuestión todavía no termina. Pasamos a la vitrina del día de hoy. La información es poder.
Y gracias a esta información, puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Cuida tu intestino. El día de hoy te vamos a dar un par de tips para que vigiles su salud. En primer lugar, cuida tu estilo de vida. Una manera de comenzar es adoptando rutinas más organizadas. Procura dormir de noche entre 7 y 8 horas. Incorpora una dieta saludable y hay que hacer ejercicio. Reduzca el estrés. Las personas que padecen estrés desde jóvenes tienen más probabilidad de desarrollar problemas intestinales. Busque maneras de sacar esa ansiedad, ya sea a través de la meditación o la actividad física. Y por último, coma más fibra. Esta atrae el agua, reduce el colesterol, ralentiza la digestión y facilita el tránsito de los alimentos. Hasta acá llegamos con esta edición de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla, agradeciéndole mucho su atención y los esperamos en una próxima edición de este podcast o video podcast. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Bye bye. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!